porque la palabra del Señor nos enseña que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no es algo que empezamos en Jerusalén y terminamos en lo último de la tierra, sino es que es todo a la vez, ¿vale? Hacemos todo a la vez, porque todo es importante que testifiquemos a las personas que están cerca como a las que están lejos. Cada uno conforme al don, a la gracia que el Señor le ha dado. El lema se encuentra en Marcos, en el capítulo 10, 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra viene motivada porque los discípulos estaban peleando entre ellos que cuál sería el mayor en el reino. Estaban buscándose un sitito al lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si quieres ver el pasaje, lo ves a partir del verso en Mateo capítulo 10, a partir del verso 35, ¿vale? Y cuando Jesús escucha esta conversación, los llamó y dijo que sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto es la misión de Jesús. Estas palabras engloban lo que Jesús vino a hacer al mundo. Vino a servir y a dar su vida. Este ejemplo que nos da Jesús es el que cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que recibir, tenemos que vivir, tenemos que creer que el Señor no nos ha llamado para ser personas a las cuales nuestro anhelo sea que nos sirvan, sino que si queremos realmente parecernos a nuestro Maestro, si realmente queremos impactar en el mundo, si realmente queremos tener un propósito en nuestras vidas por lo cual vivir, he aquí el propósito, he aquí el motivo, he aquí el secreto, si alguno quiere llamarlo así, de por qué naciste, por qué Dios nos creó, por qué el Señor nos llamó, para que seamos seguidores de Cristo y andemos tras sus pisadas. Al decir tras sus pisadas quiere decir que sigamos su ejemplo. Y cuando Jesús nos da ejemplo de quién era Él dice que Él es el siervo, el que viene a servir a todos, el que se ciñe la toalla y lava los pies de sus discípulos, el que quiere darnos ejemplo del que quiera realmente ser grande en el reino de Dios, que sea alguien que tenga un espíritu de servicio y que sea alguien que esté dispuesto a gastar su vida. Dar es una palabra, mira, 3 letras, D-A-R, pero que es tan amplia que a mí me parece que hay pocas palabras en nuestro diccionario que sean más amplias que dar y que tengan más fuerza que fe. Mira qué palabra más cortita y qué palabra más importante. Dar significa entregarse. Dar significa dar, en este caso de Jesús, su vida en rescate de muchos. Aquí es donde quiero centrar mi mensaje en el día de hoy, un mensaje misionero, un mensaje que nos habla de la importancia
de vivir lo que creemos. Y repasando la Biblia, he encontrado un verso que resume perfectamente la misión de los creyentes, la misión de la iglesia. Si me acompañas a Primera de Pedro, voy a leer un versículo muy conocido entre los creyentes. Y si llevas poco tiempo, si eres un visitante, en fin, si estás aprendiendo, si estás conociendo, ¿verdad? Este versículo se va a repetir mucho y este versículo te va a hablar mucho de lo que significa la misión de la iglesia, lo que el Señor nos demanda, y qué bueno, el Señor nos bendice con este verso. Está en el capítulo 1, ¿tienes ya Primera de Pedro? Te vas al capítulo 2 y te vas al verso 9. El capítulo es el número grande, el verso es el número pequeñito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Padre bueno, Padre santo, que tú tienes un mensaje para nosotros, que tú quieres en esta tarde alentar, tocar nuestros corazones, el mío el primero. Y en esta mañana, Señor, queremos reconocerte, conocerte un poco más y ver lo que tú has hecho por nosotros y cómo podemos, si de alguna manera podemos pagarte o agradecerte lo que tú has hecho por nosotros. Porque si hablamos de rescate, hermano, si hablamos de rescate, estamos hablando de lo que hemos visto en esas imágenes tan impresionantes. El arriesgar tu vida, el poner tu vida por otro. Jesús vino a rescatarnos no de cualquier manera, porque no era cualquier hombre. Jesús era el Hijo de Dios. Era el mismo Dios. Y lo primero, el primer sacrificio que hizo Jesús fue hacerse carne, hacerse hombre. Dios es espíritu, dice San Juan, y habita en la altura y en la santidad. Cuando hablamos de santo, estamos hablando de algo que está apartado. Y cuando hablamos y alabamos al Señor y fluye en nuestro corazón la adoración y la alabanza diciendo que tú eres santo, quiere decir que tú eres el sublime, que tú eres el inalcanzable, que tú eres la verdad pura, el resplandor puro, la esencia pura, el amor puro. También es el juicio puro, la ira pura. Porque Dios no podría ser santo si no es justo. Y Dios es santo y es justo porque ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Y cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestra condición de pecadores. Cada uno de nosotros nos concibió nuestra madre en pecado. Y aunque muchos dicen por ahí de que lo que nos hace malo es la sociedad, o los psicólogos se empeñan en echarle la culpa a nuestra crianza, a nuestro entorno o lo que sea, la verdad es que no conozco a ningún niño que haya dicho primero tuyo que mío. ¿Tú conoces algún crío que haya dicho en su vida, que haya aprendido a decir antes tuyo que mío? Yo no conozco ninguno. Porque eso está en nuestro ADN
de hombres y mujeres caídos. Y Dios se hizo carne para entender nuestra condición. Él se hizo carne para llevar nuestra culpa, para llevar nuestra maldad, nuestro pecado. Porque estábamos alejados, éramos ajenos a la vida de Dios. Estábamos hundidos en la más densa oscuridad. Aunque algunos de nosotros nos creyéramos que éramos buenos. Porque yo era un buen católico. Y iba a la misa de las 8 de la mañana. Y creía que como no mataba, como no robaba, que era bueno. Yo pensaba de que era un padre excelente, un buen trabajador, un buen hijo. Yo pensaba que cumplía como el que más. Pero cuando me di cuenta de lo orgulloso que soy, cuando me di cuenta de lo egoísta que soy, cuando me di cuenta de lo alejado que estaba de Dios, de la santidad de Dios, lo único que pude decir cuando Él tocó mi vida y mi corazón en una iglesia, en un local así pequeñito como este: no soy digno, no soy digno. Y Él me hizo digno. Igual que a ti, que a mí, porque Él pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Hecha esta introducción y este testimonio pequeño de lo que era mi propia vida y de lo fácil que es decirla aquí entre personas que consideran que yo tengo algo que decir, ¿verdad? O si no, no estaría aquí, en este sitio. Aquí es fácil dar testimonio. Aquí es fácil, después de haber adorado, que mi corazón se ensanche y decir qué bueno es Jesús. Pero también es importante que entendamos que la necesidad, ¿verdad?, está de esa puerta para afuera. Que el carácter verdaderamente cristiano no se manifiesta entre estas cuatro paredes, incluso entre las que están ahí detrás, las maestras de la escuela dominical con los niños. El verdadero carácter cristiano se muestra ahí afuera, siendo servidores de los demás y dando nuestra vida por ellos, porque eso es la esencia del Evangelio. Pero yo quiero que esto lo compensemos un poquito, ¿verdad? Porque voy a hablaros brevemente en esta mañana, inspirado en este verso, de nuestros privilegios y de nuestras obligaciones, como rescatados, como personas que han recibido una nueva vida, como personas que han nacido de nuevo. Y hace poco que se predicó de nacer de nuevo, ¿verdad? Qué casualidad que podemos enlazar esa nueva vida con lo que... ¿Para qué el Señor nos da esa nueva vida? ¿Para qué el Señor nos da esta nueva vida? Pues mira, si nos vamos a este verso, en primer lugar dice que nosotros somos linaje escogido. Es decir, que no es por nuestros méritos, sino que Él nos escogió porque Él quiso. Él nos escogió no porque nosotros fuésemos mejores que los que se van al infierno. No porque nosotros hemos hecho algún mérito o nuestra condición fuera mejor, ¿vale? Él nos escogió porque Él quiso. Y nos escogió, mira, precisamente no siendo pueblo de Dios, porque Dios se manifestó a través de la historia bíblica a los judíos, a través de Abraham. Y entonces a nosotros, que no éramos del pueblo, que no somos descendientes de Israel, de Abraham, nos escogió. Nos escogió como a su pueblo. A pesar de no tener esa herencia, Él nos dio herencia con su pueblo santo, para que fuéramos todos, al final, ese Israel espiritual que es su iglesia. Entonces, Dios nos escoge para que seamos voceros, para que seamos luces, para que seamos sal, para que seamos luz, para que seamos aquellas cosas que las Escrituras nos enseñan que somos. Entonces, empezamos diciendo
que nosotros somos un linaje escogido, quiere decir una familia, familias de todas las tierras. Él lo escoge para Él. Somos, dice, real sacerdocio. ¿Esto qué quiere decir? Si tú te vas un poquito más arriba, al verso 5, dice Pedro: pero vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo, que vengo de una tradición católica, quizás como muchos de vosotros, el sacerdote es alguien especial que está entre los hombres y Dios. Por eso los católicos nos confesamos con los sacerdotes, porque entendemos que Él es el que está ahí rogando por nosotros, ¿verdad? Pero el sacerdote es alguien que ministra a Dios, como está diciéndonos aquí. Y cuando Dios nos escoge para que seamos sacerdotes. El sacerdocio de los creyentes es un sacerdocio que Él compra, que Él nos ofrece al dar su vida por nosotros. Entonces ya no hace falta que el cura te confiese, ya no te hace falta de que el sacerdote medie, sino que nosotros libremente podemos entrar a adorar a Dios, porque Jesucristo, según nos enseña el libro de Hebreos, rompe el velo en su propia vida y nos da acceso al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios como sacerdote por su sangre. Porque es importante que entendamos que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Y esto es troncal, esto es fundamental, esto nos tiene que sonar a gloria. Esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Esto es lo que trasciende para la vida eterna. Eso es lo que nos tenemos que creer que somos. Y eso es lo que nos da sentido a nuestra existencia, a lo que predicamos, a lo que decimos. Le da sentido el que somos pueblo adquirido por Dios. Porque dice un poquito más adelante en el verso 18 del capítulo 1. Estate atento, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Normalmente el rescate se hace con dinero. El rescate se hace tomando el lugar de otro. Pero nuestro rescate, el rescate de la iglesia, no fue, dice, no con oro ni con plata, sino fue con la sangre de Jesús. Y esta sangre es tan preciosa y tan valiosa. Esta sangre dicen en la Biblia que la sangre es la vida. Jesús dio su vida por la nuestra. Dios nos libró de la ira y del juicio de Dios. Y la imagen más sencilla que se me ocurre es que imagínate que tú o yo somos un asesino. Un asesino de esos de los malos, de los peor de la peor calaña. Yo qué sé, de esos de los que se suben en una terraza en Estados Unidos y empiezan a matar a sus amigos, a sus compañeros en un colegio. ¿Cuántas veces hemos recibido esa noticia? O sale por la televisión que alguien pierde, no sé, lo que tiene que perder una persona para matar así indiscriminadamente o ponerte una bomba. Pero en este caso, si te pone una bomba y sale por los aires, no, pero tú vas a hacer que se subió en la terraza y empieza a matar a gente. Y cuando en el día del juicio, ¿verdad? Allí en el condado de Texas, que allí todavía está la silla eléctrica, después de que te dan los cargos contra ti,
después de que reconoce todo el mundo y que mereces la muerte, que no una muerte, sino 25 muertes, que es lo que tú has hecho, el juez dice, te condeno a muerte, pero voy a hacer una gracia por ti. Yo voy a morir en tu lugar. El mismo que te juzga es el mismo que te perdona y que pone su vida por la tuya. Ese es Jesús. Ese es Dios, el que pone su vida por nosotros, el que nos rescata, el que nos compra con su propia vida. Eso a mí se me escapan. A mí, yo que soy electricista, se me funden los plomos. Yo no entiendo cómo un Dios santo puede adquirir nuestra condición y cargar nuestra culpa y nuestro pecado. Hacerse pecado. No que fuera pecado, sino hacerse pecado. Y aquel que nunca perdió la relación con su Padre, porque era uno con el Padre, dijo, clamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que nadie nunca se sintiese solo, para que nunca ningún hombre, ninguna mujer se casara porque dijera, estoy solo. Es mentira. Nunca estás solo. Dios está contigo. Jesús pagó el precio. Y esa noticia y esa verdad que clamamos y proclamamos, hay gente allá afuera que se siente sola. Hay gente en el mundo que está sola. Hay gente, tengo muy mala memoria, no me acuerdo si eran 20 y tantos, 50 y tantos, perdonadme, que nadie pidió su cuerpo en el tanatorio de Madrid y que la Comunidad de Madrid los ha enterrado porque nadie los ha reclamado. Hay gente que se muere en sus casas sola y cuando echa peste llaman a los bomberos. La soledad es algo real, porque el pecado es algo real, porque la muerte es algo real, porque la separación de Dios es algo real y Él vino a darnos vida. Amén. Y Él vino a rescatarnos. Él vino para que fuésemos pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, un gran privilegio tiene una gran responsabilidad. Somos responsables por lo que se nos ha dado y por lo que se nos ha entregado. Y esto es una constante en la Biblia, ¿vale? Pero Pedro se inspira este pasaje en Éxodo. Si me acompañas a Éxodo, deja el dedo ahí que vamos a volver. A Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Dice Éxodo, dice Moisés, ustedes son testigos. Bueno, ese es el 4. Bueno, el 5. Si ahora ustedes me son si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Justito, la promesa que Dios le da a Israel, la promesa que Pedro en el Nuevo Testamento nos concede a cada uno de nosotros. El ser una nación santa significa que somos apartados para Dios. El ser una nación escogida significa que Él nos sacó del mundo para que fuéramos un pueblo aparte. El que seamos un real sacerdocio, ya lo he explicado brevemente, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios a través de una vida que le agrade. Y el dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es ese ser testigo
porque el Señor nos llama a ser testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y la manera para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para anunciar las virtudes de Jesús. Y puedo coger muchos ejemplos en la Biblia de cómo ser testigo y de cómo anunciar esas virtudes. Pero quizás el pasaje que mejor me cuadra en este momento es en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en los versos del 38 al 43, y vamos acabando. En este pasaje, el apóstol Pedro, después de que tiene una visión de un lienzo que baja del cielo y le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado, Pedro va a la casa de Cornelio. Pueden leer el pasaje en el capítulo 10. Y cuando él entra en la casa de Cornelio con todo lo que supone eso, de que un judío que se contamina entra en la casa de uno que no es del pueblo de Dios y que le costó sudor y lágrimas a Pedro entender que Dios era el que decía eso, que Dios era el que estaba llamando a su apóstol a los gentiles. Es la primera vez en las Escrituras que el Evangelio es transmitido a gente que no es del pueblo de Israel. Por eso este pasaje me motiva especialmente. Y cuando Pedro anuncia a Cornelio, a su familia y a los amigos íntimos, hace un discurso breve, ¿verdad? Pero, hombre, porque es un resumen lo que hay aquí, pero como es un resumen es importante que no perdamos ningún detalle, porque nosotros somos testigos para anunciar las virtudes de Jesús. Y Pedro lo hace de la siguiente manera. Verso 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro le presenta a este grupo de personas la persona de Jesús. Jesús, el que hace bienes, Jesús, el que perdona pecados, Jesús, el que sana, el que liberta, el que nos llama de las tinieblas a la luz. Jesús es el motivo de nuestro testimonio y de nuestra predicación y de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿Por qué es importante que en el mensaje de Jesús estén estas dos cosas que no puede faltar? Porque dice que nosotros somos testigos de lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. La muerte y resurrección de Jesús es el mensaje central de nuestro testimonio y de nuestra predicación. Dios en Jesús muere, paga el precio, nos rescata, pero no solamente muere, sino que resucita, igual que nosotros resucitamos después del nacimiento, una nueva vida, para darnos vida, para que ya no nos pertenezcamos a nosotros mismos, sino que seamos de aquel que nos rescató y de aquel que nos llamó. Ese es el mensaje central, que hay una muerte, pero hay una resurrección en Cristo Jesús y en nuestras vidas. Y por eso le somos testigos. Y por eso dice, Él en el 42 nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Este juez es Jesús, que da testimonio los profetas que eran de Él, que todo aquel que cree en Él, que todo el que en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados, que todo el que cree en Él recibe ese perdón. Eso, escúchenme, cuando una persona se siente que no puede cambiar, por más que lo intenta, y quizás ahí yo me veo muy reflejado. Cuando una persona ha probado todo en el mundo, y hay personas que lo prueban todo en el mundo, ¿vale?
porque tienen las posibilidades, el dinero o la salud para viajar, para comer, para lujos, para todo lo que uno se puede imaginar, y sus vidas siguen vacías. De ellos, mucha gente que tiene mucho dinero no es feliz con el dinero. Gente de todas clases y de condición. Gente que se siente vacía, que su vida no le encuentra sentido, que está desesperada, que está abandonada. Necesita saber que hay alguien que perdona sus pecados. Alguien que dio su vida en rescate de él. Alguien que se llama Jesús. Jesús es la solución a los problemas, a la depresión, a la angustia, a la soledad, para nuestras vidas y para las vidas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de todos los andaluces, de todos los españoles, incluidos los catalanes, los vascos. ¿De dónde nacen las contiendas y la enemistad entre vosotros? Dice Pablo. Nosotros somos diferentes, pensamos diferente. Somos un pueblo. Nos amamos los unos a los otros, en eso se nos conocen, en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Ese es el mensaje de Jesús para nuestras vidas y para este mundo que lo necesita. Es que si no te convence su sangre, si no te convence su sacrificio, si no te convence que Él se dio su vida en rescate, si no te convence el que Él bajara de su trono para hacerse carne, no sé más que nos puede convencer de que cambiemos de vida y que seamos testigos. Porque muchos son los privilegios que Él nos ha dado, hermanos. Y termino y hago este pequeño resumen. Muchos son los privilegios que Él nos da. Él nos... A ver si se quiere abrir por su sitio. Ahora está más para atrás. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso somos para que seamos obedientes y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén, hermano. Pues muy bien. Te voy a pedir que ahora te pongas en pie, por favor. Le voy a pedir por favor, acompañar al piano. Gracias. Y que en este momento, mire, hermano, si tú después de haber oído esto, cierra tus ojos, por favor, no mires a nadie, no te despistes. Lo más importante es ahora. Mira, lo más importante de una predicación es que cuando uno se queda cara a cara con el Señor. Porque un día vamos a estar cara a cara con Él. Tarde más, tarde menos, nos muramos con 120 años. Un día vamos a estar cara a cara con el Señor y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Y qué hiciste? Nos va a preguntar eso, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Entonces, después de escuchar esta palabra y tantas otras que nos estimulan, que nos animan al servicio, al darnos, al entregarnos, lo único que nos queda es ponernos a cuenta con Él. Ahora, si no somos capaces, hermanos, de amar a nuestra esposa, de amar a nuestros hijos, de amar a nuestros padres, de amar a nuestros hermanos carnales, de amar a nuestros vecinos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? ¿Qué clase, qué calidad de amor tenemos cada uno de nosotros comparado con lo que Él se dio, con lo que Él se ofreció, con lo que Él nos dio, con los privilegios que tenemos? Somos privilegiados y te damos las gracias, Padre, por todos esos privilegios preciosos que tú nos das y nos concedes como cuerpo tuyo, como iglesia tuya, como ovejas de tu prado. Oh Dios, como nación tuya. ¡Aleluya! Todo lo tengo en Cristo, completo estoy en Cristo, nada me falta en Él. Pero, dame tu unción, Padre, dame tu poder para ser testigo de lo que tú has hecho, de quien tú eres.
testigo de tu causa, agradecido por lo que tú has hecho. Ahora me entrego a ti, me rindo a ti. Ahora te digo que soy lo que soy por ti. Valgo, si valgo algo por ti. Mi vida no tiene sentido sin ti. Yo quiero vivir solo para 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 ti. ¿La sabes? ¿No te atreves? Quiero vivir solo para ti. Así también. Yo quiero vivir solo para ti. Vale. Bueno, otra cualquiera. Vamos a adorarle al Señor ahora en este momento. Mira, cuando ya nos rendimos, cuando ya reconocemos quién es Él y lo que ha hecho, lo único que nos queda es adorarle.